¿Qué tal? Bienvenidos a Ocmalut, una iniciativa para poder compartir conocimiento relacionado al área de la salud. En la entrega del día de hoy veremos soporte vital básico. En el soporte vital básico es importante decir que las situaciones que llevan al paciente en paro cardíaco pueden ser variadas. Sin embargo, las actividades relacionadas para la reanimación cardiopulmonar podrían estar limitadas muchas veces por el conocimiento de la gente. Menos del 40% de los adultos van a recibir reanimación cardiopulmonar iniciado por personas sin experiencia médica o que ya hayan tenido previamente un curso de reanimación cardiopulmonar, pero que a su vez no proporcionan esta técnica a los pacientes. Y en menos del 12% se estará utilizando un desfibrilador automático externo antes de la llegada de los sistemas médicos de urgencia. Para entrar en materia, la American Heart Association define unos rangos de edades para los tratamientos de los pacientes. Para poder definir a un adulto, identifican que es a partir de la pubertad. Una vez que se identifique en la persona algún rasgo relacionado a la pubertad, será tratado como un adulto. Entre un año y el inicio o la aparición de estas características físicas relacionadas a la pubertad, serán un niño, será un infante y será tratado como tal, y menores de un año serán los lactantes. Hace un hincapié importante en los recién nacidos o menores a 30 días, ya que su sistema de reanimación, en el caso de los neonatos, sí llega a tener diferencias significativas. Tenemos, o la American Heart Association nos marca dos, dos cadenas de supervivencia para los pacientes bajo dos escenarios característicos. Para el paro cardíaco extrahospitalario que tenemos en la parte de abajo y para el paro cardíaco intrahospitalario que tenemos en la parte de arriba. Analizaremos en esta entrega el paro cardíaco intrahospitalario. El paro cardíaco intrahospitalario, el primer eslabón de esta parada cardíaca será el reconocimiento y prevención tempranos de nuestro paciente. Sería identificar a los pacientes que están dentro del hospital que tienen mayor cantidad de riesgo de caer en parada cardíaca, ya sea que tenga el paciente necesidad de un monitoreo invasivo, de un monitoreo no invasivo, de la constante vigilancia de nuestro paciente. Será el paciente que esté hemodinámicamente inestable, el paciente que tenga algún síndrome de distrés respiratorio agudo que pueda precipitar a la condición del paciente. La monitorización es importante. Cuando tenemos el aspecto de la monitorización, migramos al eslabón número 2 y en el eslabón número 2 tenemos la activación de la respuesta a emergencias. En la respuesta a emergencias de nuestro paciente es la identificación con nuestro paciente. Nos acercaremos a nuestro paciente, identificaremos el estado de conciencia, si es que vamos a realizar alguna intervención, una comunicación habitual con el paciente. Si el paciente no responde, tenemos que mover fuertemente los hombros a nuestro paciente. Si aún así el paciente no responde mientras decimos su nombre, tenemos que activar el sistema médico de urgencias. Dentro del hospital, en este caso, serían código azul, refiriéndonos al lugar y a la cama de nuestro paciente. Asimismo, en la activación de este sistema, quien activa el sistema debe de permanecer con el paciente, debe de quitar la almohada, ponerlo en posición supina, retirar las sábanas que pudiese llegar a tener nuestro paciente y descubrir totalmente el tórax de nuestro paciente. Una vez hecho esto, quien se queda con el paciente inicia reanimación cardiopulmonar, inicia compresiones torácicas de alta calidad ininterrumpidas, mientras el equipo va por los suministros necesarios para continuar con la atención. Una vez que llega el carro de paro, tendría que conectarse un desfibrilador, ya sea en modo desfibrilador automático externo o ya sea en un modo desfibrilador totalmente manual. Se haría lo antes posible la identificación de un ritmo cardíaco, si es desfibrilable o no, se tendría que hacer la descarga. Cuando el paciente recupera el retorno a la circulación espontánea, tenemos cuidados para cardíaca, cuidados hemodinámicos de la vía aérea y algunos específicos relacionados a la temperatura. Este último eslabón que se agrega que dice recuperación hace hincapié desde el 2010, la Asociación Americana del Corazón hace hincapié que el factor más importante de la reanimación cardiopulmonar no es el retorno a la circulación espontánea per se, sino el más importante es disminuir
la probabilidad de que el paciente tenga daño neurológico permanente. Mientras más rápido se identifique la emergencia y mientras más rápido se inicien las compresiones torácicas, la probabilidad de que ese paciente tenga reinserción social aumenta. Entonces, no está relacionado directamente a retorno a la circulación, sino a hacer un diagnóstico temprano, iniciar la intervención y entonces permitir que el paciente tenga una, una inserción social de sus actividades y de su vida cotidiana. ¿Cuáles son las causas que nos pueden llevar a la parada cardíaca? El infarto agudo del miocardio puede precipitar a través de la hipoperfusión del corazón, se tapa una de las arterias y hipoperfunde la zona miocárdica, eso puede ocasionar que el paciente pueda disminuir el latido cardíaco y eventualmente pueda tener algún ritmo letal para el manejo cardíaco. Los atragantamientos por la obstrucción completa de la vía aérea, descargas eléctricas pueden generar problemas para nuestros pacientes, ahogamiento o atragantamientos por sumersión. El trauma también puede ser alguna de las condiciones y sobredosis de algunos fármacos como pueden ser opiáceos o algunas drogas que se utilizan de forma recreativa pueden ser precipitantes de la parada cardíaca, como por ejemplo, la marihuana puede ser un precipitante ya que depleta el patrón ventilatorio. Entonces ahí se tendría que dar un antídoto específico que es la naloxona, que está también relacionada a los códigos de la RCP. Mientras más tiempo pase el paciente sin reanimación cardiopulmonar, aumenta su tasa de mortalidad. El porcentaje de supervivencia disminuye entre el 7 y el 10% cada minuto si el paciente no recibe ningún tipo de tratamiento. ¿Qué compone la reanimación cardiopulmonar de alta calidad para los adultos? Está a través de realizar, y bueno, aquí los componentes son garantizar que nosotros podemos llevar estos componentes a cabo. Es decir, garantizar que se realizan compresiones con una frecuencia entre 100 y 120 compresiones por minuto. Esto lo podemos hacer a través de un metrónomo que veremos un poquito más adelante. Comprimir a una profundidad de 5 centímetros o 2 pulgadas. Existen aplicaciones en los teléfonos celulares que nos permiten a través del acelerómetro poder medir esta profundidad y algunos desfibriladores tienen esta capacidad también. Permitir una descompresión torácica completa después de cada compresión es muy importante. Estos dos puntos tienen un lazo muy importante. En el punto número 1, la compresión. Cuando nosotros comprimimos el tórax del paciente, generamos una presión intratorácica positiva que literalmente no comprime al corazón y manda sangre, sino que crea una presión intratorácica positiva y mueve toda la sangre que está detenida en el corazón, bueno, en el tórax del paciente y al aumentar esta presión vamos a generar un índice que se llama índice de perfusión cerebral. Cuando se comprime, se crea índice de presión de perfusión cerebral. Cuando se relaja el tórax del paciente y se genera ahora una presión negativa intratorácica, se permite el descanso se hace un segundo movimiento circulatorio intratorácico por esta presión negativa y en ese momento se van a perfundir el corazón. Vamos a entonces alcanzar el índice de perfusión coronario. El corazón se perfunde durante la diástole y no durante la sístole. Entonces es importante que la descompresión torácica permitirá la perfusión coronaria. Reducir la cantidad de pausas lo más posible utilizando algunas estrategias para evitar perder el ritmo y la continuidad de las compresiones y ventilar adecuadamente 2 ventilaciones cada 30 compresiones con un lapso más o menos de un segundo suficiente para permitir una elevación completa del tórax. La localización del punto de compresión será como lo observamos en estas imágenes. Vamos a pasar una línea imaginaria que divida el cuerpo de nuestro paciente en dos puntos, una línea media entre las tetillas y donde converjan ambas líneas pondremos nuestras manos, el talón de nuestra mano para la compresión torácica, como se observa aquí en esta imagen. La posición correcta será con nuestras rodillas, tendrían que estar tocando el brazo de nuestro paciente, tendríamos que subirnos en este caso a las camillas para poder hacer las compresiones o a través de un banco de altura que nos permita estar en correcta posición. Nuestros hombros deberán de caer sobre el tórax de nuestro paciente para permitir una buena compresión. ¿Sí? Aquí las rodillas estarán tocando el brazo del paciente, los brazos rectos en todo momento, hombros sobre el pecho de nuestro paciente, realizar el pivoteo con la cadera
para poder hacer las compresiones. El protocolo de compresiones identifica 30 compresiones por 2 ventilaciones por 5 ciclos y una reevaluación de nuestro paciente, o se puede hacer de forma permanente, 30 compresiones, 2 ventilaciones, hasta encontrar datos de retorno a la circulación espontánea, que el paciente tosa, se mueva, respire o cambie algo en la condición de nuestro paciente. Cuando nosotros tenemos a disponibilidad un desfibrilador automático externo, serán 30 compresiones por 2 ventilaciones cada 2 minutos. Y se vuelven 2 minutos porque el desfibrilador a los 2 minutos hará una nueva reevaluación de nuestro paciente y entonces permitirá que en ese momento suspendamos la RCP y permitamos que se haga una evaluación eléctrica de nuestro paciente. Por eso son 2 minutos. Ya no se contemplan 5 ciclos, es probable que te alcancen el sexto ciclo o es probable que sea a la mitad o casi terminando el sexto ciclo. Entonces se vuelve cada 2 minutos. Es muy importante el uso de un desfibrilador. Vemos aquí en esta imagen una desfibrilación tardía. Vean, aquí no hay nada de RCP, no se realiza RCP, el trazo electrocardiográfico se va perdiendo. Se trata de desfibrilar y la sobrevida del paciente entre el 0 y el 2%. En la imagen número 2 o en el apartado número 2 vemos una RCP precoz que se inicia prácticamente a los 2 minutos con una desfibrilación muy tardía que alcanza una sobrevida del 2 al 8% también nuestro paciente. La desfibrilación no es la última alternativa, se debe de administrar tan pronto se tenga a disponibilidad. Una RCP precoz, también aquí en el tercer apartado, iniciando a los 2 minutos, con una desfibrilación tardía más o menos a los 7 minutos, una sobrevida del 20%. Una RCP precoz más una desfibrilación precoz, es decir, inicio RCP 2 minutos después de haberlo identificado, bueno, después de que el paciente cae en paro, 2 minutos después, y en lo que llega el desfibrilador le puede tomar, aquí hacen referencia, un poco más de 2 minutos, cercano o pasado de los 4 minutos, cuidados avanzados cardíacos para nuestro paciente, una sobrevida de alrededor del 30%. El tiempo es un factor importante. La retroalimentación es importante. Tenemos estos dispositivos, como lo vemos aquí, que miden la frecuencia y la profundidad de las compresiones, y aquí los metrónomos. Pueden ustedes descargarlo en sus teléfonos, metrónomos, sin ningún tipo de patrocinio. Un servidor utiliza MetroTimer y funciona muy bien. Lo calibramos a 110 en la frecuencia y nos permite llevar un ritmo exacto de las compresiones torácicas para nuestro paciente. Bien, esperamos que este pequeño video sea de utilidad y que pueda servirles en su actividad profesional. Nos vemos en la siguiente entrega. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Nos encuentran como Ocmalud. Estamos subiendo contenidos. Tenemos varias secciones de infografías, de artículos científicos. Tenemos una sección hasta de horóscopos para personal de la salud. Entonces nos estamos saludando. Cuídense mucho.